tardes, alumnos, alumnas de Práctica 1, espero que estén bien. Este video tiene como objetivo que revisemos un poco el trabajo que estuvimos haciendo hasta ahora, es decir, vamos a revisar algunas correcciones que se les hizo sobre el trabajo 1 y también teniendo en cuenta que ya hay un segundo trabajo que está a la espera de ser corregido. Y sobre todo viendo que hay algunos casos donde tenemos compañeros, compañeras que tuvieron hasta terceras reformulaciones. La idea es que no se preocupen ni entren en pánico, porque justamente la idea de volver a hacer los trabajos es para afianzar tanto lo teórico como una manera de trabajar. Entonces, las observaciones que vamos a estar realizando sobre esta clase tienen que ver con los canales por medio de los cuales nos vamos a comunicar, las pautas de presentación, es decir, cómo tienen que enviar esos trabajos, la manera formal de hacerlo y que corresponde al ámbito académico, algunas precisiones sobre el mapa conceptual como herramienta de estudio y cómo tiene que elaborarse, y finalmente los escritos. En cada trabajo vamos a trabajar diferentes formatos. En este caso vamos a hacer una aclaración sobre ese escrito que acompañó al mapa conceptual, que nos va a servir para trabajos posteriores también. Y con esto recuperar cosas que ya trabajaron durante el cursillo de ingreso, tanto lengua y literatura como en general lo que tiene que ver con las técnicas de estudio. Canales de comunicación. Rápidamente recordar el mail, que lo tienen en pantalla, el mail del docente, y el aula virtual, donde participamos a través de los foros y también la mensajería interna, es decir, mensajes que ustedes me envían individualmente. En una oportunidad una alumna le requerí que compartiera en el foro, porque de esa manera, además de sacarse la duda puntual que tienen, podemos socializar y a lo mejor otros compañeros y compañeras que tengan dudas pueden responder, interactuar y participar. En relación con las pautas de presentación, yo les había aclarado cómo debía ser el archivo a enviar, que podía ser una foto sacada de su trabajo, manuscrito o hecho por computadora. Había distintas posibilidades, ya sea por mail o por el aula virtual. El archivo tiene que tener un nombre en específico, no trabajo 1 ni solamente el nombre del alumno o alumna, sino un orden, apellido, nombre, TA número 1 o número 2, dependiendo de cuál se trate. TA significa trabajo áulico, que viene a ser lo que nosotros daríamos en una clase presencial. La diferencia con el trabajo práctico es que generalmente el trabajo práctico va con una nota y requiere de un proceso de trabajo mucho más arduo que estos trabajos de carácter áulico. Y la carrera, lengua o matemática. Por ejemplo, en el archivo que aparece en la imagen tienen apellido, nombre, TA número 1, profesorado al que pertenecen. Después, siguiendo con los demás elementos, la portada o carátula, los datos que tiene que tener. Por más que sea en manuscrito, tiene que haber una portada. En eso van a colocar la institución, Instituto Superior de Formación Docente Paulo Freire, carrera, lengua o matemática, el profesorado, la materia o cátedra, que viene a ser práctica 1, nombre del profesor, número de trabajo, por ejemplo, trabajo áulico número 1, trabajo áulico número 2, no agregar títulos, por más que la consigna tenga un título, no necesariamente es el título del trabajo. Entonces simplemente nos guiamos por el orden, trabajo 1, trabajo 2. Su nombre, el correo y el lugar y la fecha, que es la fecha de entrega que pautamos para el trabajo, más allá de que algunos hayan hecho un envío posterior fuera de término, igualmente la fecha que pautamos, o si les es más cómodo o les resulta más fácil para organizarse, la fecha en la cual envían. De esa manera yo también estoy sabiendo
que lo enviaron posteriormente. Y a modo de ejemplo, tienen una portada donde se consignan los datos en el orden que corresponden. Algo muy importante que aparecía en los trabajos con el tema del lugar es Capiovi, donde se encuentra el instituto, no aula virtual ni Jardín América, Garbapé, no es el lugar donde ustedes se encuentran ni el contexto en el cual se envían y trabajamos, es decir, el aula virtual o el mail, es el lugar al que pertenece el instituto, Capiovi. Después, siguiendo con la estructura del trabajo, viene el desarrollo, donde están las consignas, la resolución y la bibliografía si corresponden. Es decir, portada, consignas, la resolución de las consignas y la bibliografía si corresponde. Por ejemplo, en la imagen que ustedes ven tienen las consignas, ya está la bibliografía y también hay una pequeña descripción sobre los materiales. Entonces, como la bibliografía ya está en las consignas, no es necesario volver a repetir al final. Ahora, si en el trabajo no hubiera bibliografía consignada, al final sí se colocan, y no recuerden, no se coloca de cualquier manera, tienen que respetar las normas APA, que es un documento que está en la biblioteca del aula virtual y seguramente lo hayan trabajado en taller de oralidad, lectura, escritura. Siguiendo entonces con el trabajo puntualmente, el trabajo 1, el mapa conceptual. Hubo varios inconvenientes, cada uno recibió su observación, su corrección, reformuló su mapa. En algunos casos estuvieron correctos, según lo que se requería. El mapa lo que hace es presentar una síntesis gráfica. Es decir, yo dibujo, agrego palabras en un cierto orden y de esa manera presento muy resumidamente todos los contenidos que estuve trabajando en base a las lecturas. Esta síntesis se realiza por medio de las palabras clave, que son fragmentos breves, conceptos, ideas que tienen que ver con lo que tratan los diferentes autores, no extensos desarrollos. Estas palabras además se relacionan por medio de conectores. Esos conectores se colocan al lado o sobre las flechas que unen ese gráfico. Ahora en breve vamos a ver una imagen que va a ilustrar este ejemplo. Y muy importante, esas relaciones tienen que tener un sentido. Por eso hablamos de relaciones conceptuales. No es un concepto por acá, otro por allá, sino una serie de relaciones, una coherencia. En la imagen pueden ver un ejemplo de mapa conceptual que explica lo que es un mapa conceptual. Tenemos mapa conceptual, tiene por objeto representar las relaciones significativas entre conceptos. Mapa conceptual se compone de proposiciones formadas por conectores conceptos, se caracteriza por impacto visual, conceptos relevantes, jerarquías de conceptos. Conceptos que expresan regularidades entre objetos y acontecimientos. Ahí vemos palabras clave, fragmentos bien breves, las ideas centrales en los recuadros, conectores sobre, al lado o entre esas flechas que unen. Ahí aparecen las relaciones. Y también tenemos la fuente de donde se extrajo este material. En relación al escrito, que es el otro elemento, es el que nos va a permitir explicar más ampliamente ¿qué es lo que quisimos decir en ese mapa, en ese gráfico? Muchos presentaron, por ejemplo, mapas sin conectores. Entonces, no es tan fácil descubrir o entender qué me quiso decir en esa unión de palabras. Por eso la importancia de los conectores. O en otros casos donde desarrollaron un montón de información en los recuadros y la idea es que sea, como vieron en el ejemplo, breves palabras. El escrito entonces tiene que tener una coherencia con el mapa.
Es decir, me explica las palabras que yo coloco en el mapa y sus relaciones. Por eso también tenemos que hablar de cohesión. Las relaciones que yo establezco tienen que tener un sentido. De lo contrario, mi texto queda mal redactado y por consiguiente yo no entiendo, no puedo leer con claridad lo que quise decir. Los párrafos. Cuando uno confecciona su texto, tiene que consolidar párrafos con una cierta extensión. No pueden ser párrafos de 2 líneas o 3 líneas o de una sola línea. Tienen que ser más o menos entre 6, 7, 8 líneas, porque ahí sí hay un desarrollo de la idea, de subtemas. En cambio, si yo coloco 1, 2, 3 líneas, estoy dando una idea fragmentaria, no estoy explayándome como debiera para explicar eso que puse en el mapa. Tienen que explicarse además estos conceptos, eso le va a dar la extensión además. Por ejemplo, si yo tengo que definir mapa conceptual, yo en el cuadro puse mapa conceptual, en el escrito desarrollo. Un mapa conceptual es tal cosa. Y también la relación. Por eso la importancia del conector nuevamente. Son los que me van a permitir hablar de una relación entre conceptos. Me van a permitir además confeccionar mejor mi escrito. Y la reflexión, además de colocar las palabras que usan los autores, los conceptos, la terminología, es importante que empiece a aparecer la voz propia, que ustedes empiecen a colocar por escrito lo que van entendiendo a partir de esas relaciones, de esos conceptos. Es un trabajo arduo y que lleva su tiempo, no es algo que se va a resolver en 1 o en 2 prácticos. Es algo que vamos a ir haciendo a lo largo del año y que van a continuar trabajando a lo largo de la formación. En el escrito que ven en la pantalla está la explicación sobre el mapa conceptual. Podemos leer ahí: el mapa conceptual es una de las formas gráficas que me permiten presentar de manera sintética relaciones conceptuales. También es considerada como una técnica de estudio. ¿Qué hicimos ahí? Definimos, explicamos qué es un mapa conceptual. Tiene por objeto representar las relaciones significativas entre los diferentes conceptos que aparecen graficados de manera jerárquica. Si ustedes pueden ver, las diferentes palabras resaltadas en negrita son las mismas que aparecen en el mapa, en el gráfico. Es decir, resalté eso a propósito para que puedan ver que yo escribo a partir de esas palabras. También están resaltados algunos de esos conectores. Van a encontrar no solamente el concepto de la palabra clave, sino también los conectores que relacionan esas ideas, a las cuales se les llama proposiciones. Pueden continuar leyendo para tener una mayor claridad sobre qué es un mapa conceptual, cómo se trabaja, que esto ya lo han visto anteriormente, pero les sirve igualmente para ampliar un poco más de los contenidos ya trabajados. Recuerden entonces siempre la coherencia y la cohesión entre las ideas, las relaciones, para todos los textos que trabajen. Siempre traten de responder, de entender primeramente la consigna para luego empezar a escribir. No va a ser algo que va a salir de una sola vez, sino que va a requerir de su relectura, volver a elaborar, ver sobre todo los diferentes errores que a veces aparecen. Nos olvidamos de alguna palabra, la tilde, los signos de puntuación. Son varios elementos que hay que tener en cuenta. Por eso siempre, después de una primera elaboración, volver a mirar antes de enviar, para hacer algún arreglo, algún ajuste, porque a lo mejor ustedes escribieron, pensaron en algo, lo pusieron por escrito, pero luego eso no está comunicando la idea que ustedes quisieron poner en su trabajo. Entonces siempre es importante la revisión. Esto sería más o menos a modo de una devolución general y para que puedan volver sobre sus trabajos
corregirlos y tener siempre en cuenta estas pautas al momento de presentar sus trabajos. El trabajo que queda para corregir ahora tiene que ver con la infancia, que ya lo estaré corrigiendo una vez que me hayan recibido más de los trabajos pendientes. Y a continuación de infancia vamos a estar trabajando sobre la organización escolar y una introducción a la pedagogía de Paulo Freire. Por ahora eso es todo. Sigan bien, sigan las lecturas y recuerden que por medio de los foros, del correo, de la mensajería, pueden hacer sus consultas. Nos estamos encontrando en otro video y en otra clase.